Castellano, los invito por medio de este espacio a que juntos podamos llevar toda nuestra atención hacia el Señor, así como nos invita el apóstol Pablo en Colosenses 3 a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y ocupar nuestras mentes en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Que este tiempo de alabanza, que este tiempo de adoración sea un tiempo donde podamos realmente cumplir estas palabras. Los anuncios que tengo para compartir son los siguientes. En primer lugar, en relación a la reunión de media semana, este miércoles vamos a estar finalizando las reuniones del periodo agosto-septiembre y el miércoles 7 de octubre vamos a estar empezando el nuevo periodo octubre-noviembre con 2 temas nuevos que van a ser Guarda tu vida y el otro tema, Una mirada a la realeza en la Biblia. Pueden inscribirse con cualquiera de los pastores hasta el domingo 4 de octubre. También las clases del idioma coreano han empezado ya desde ayer, así que vamos a estar orando por la fortaleza de los maestros y también por los niños, para que sea un tiempo de edificación para ellos. Vamos a presentar la ofrenda delante de Dios. Les voy a compartir las palabras de Lamentaciones 3, 22 al 24 en la versión NBI, que dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Vamos a orar. Padre, hoy nos presentamos delante de ti con esta misma confesión. Tú eres todo lo que tenemos. Con este corazón te adoramos, con este corazón te alabamos. Señor, gracias por renovar tu fidelidad, por tu amor con nosotros todas las mañanas, todos los días. Te agradecemos, Padre, realmente por esa bendición, por esa protección, por esa bondad con que nos cuidas todos los días. Padre, nos presentamos también con estas ofrendas. Recibe estas ofrendas, utiliza para tu reino, para la salvación de las almas. También bendecí las manos que han ofrendado. Si hay algunos hermanos, Padre, con dificultad en el trabajo, Padre, bendícelos. Abre esas puertas para que puedan realmente en ti, Señor, encontrar, Padre Santo, respuestas y soluciones frente a esos problemas. Si hay hermanos con problemas de salud, también, Señor, lo ponemos en tu mano para que vos los bendiga, para que tu Espíritu Santo los esté sanando. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días a todos, bienvenidos al culto en castellano una vez más. Vamos a saludar unos a otros. Jesucristo es nuestro milagro. Jesucristo es tu milagro. Jesucristo es mi milagro. Amén. Creo que todos estamos necesitando de un milagro en el día a día para llevar a cabo nuestras tareas, nuestros deberes. Y por eso es que en este momento queremos declarar que ese milagro ya existe en nuestras vidas, es real en nuestras vidas y se llama Jesucristo. Cantémosle juntos a este Dios, a este Padre. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre. Cambia mi historia. Resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito de un milagro.
transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de tentar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llámame por nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida y haz un milagro en esta misma hora. Y llámame hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me llevas a vencer, Señor de todo en mí. Escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi piel, llámame por nombre, cambia mi historia, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora. Te necesito, llámame hacia afuera, remueve hoy mi piedra y llámame por nombre, tú que me conoces. Haz un milagro en esta misma hora y llámame hacia afuera, resucítame. Remueve hoy mi piedra y llámame por nombre. Él nos conoce, Él nos ha llamado, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Llámame hacia afuera, resucítame. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás.
responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, hacia ti, Jesús. Me presento ante ti, hoy mi ser, Quiero recibir para recibir de ti toda la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque te ama, te ama. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, su presencia está aquí. Todo mi ser, cualquier necesidad. tú me respondes, porque llenas hoy mi corazón con tu presencia, de alegría y paz. todo mi ser. De cualquier necesidad. Tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia, te damos toda la gloria y alabanza. Gracias te damos por permitirnos a venir ante ti. Aunque no podemos juntar en congregación, unimos nuestros corazones. Gracias te doy por tu paz en medio de tormenta. A pesar de la situación de la pandemia, cuidas a cada tu hijo. Gracias por tu protección. Te confesamos que vivimos olvidando esta gratitud. Nuestra boca está acostumbrada de quejas y críticas. Perdona nuestra necedad. Hay ovejas que todavía andan perdidos, sin buscar tu voluntad. Limpia nuestros corazones y llénanos con tu espíritu. Amados Padre, te pedimos por los hermanos en necesidad. Hay desesperación, depresión por las situaciones que enfrentamos. Hay hermanos en enfermedad, también corazones lastimados. Señor, toca esas almas que puedan consolar en tu paz.
Dios Padre, tú conoces la necesidad de cada uno. Buscamos tu misericordia. Padre, oramos por la iglesia, oramos por los pastores que puedan anunciar tu evangelio con seguridad y firmeza. Y también oramos por los líderes de la iglesia, que tenga tu corazón y tus ojos, así para poder cuidar a los hermanos de la iglesia. Estamos preparando para levantar nuevo líder. Señor, te pido que podamos ver a tu voluntad primero, que seamos partícipes de tu obra en esta iglesia. También oramos por la construcción. Cuida a todos los que están trabajando en esta obra hasta finalizar. Señor, te pedimos por este país donde vivimos. Toca en los corazones los gobernadores, que puedan reconocer a tu grandeza. Así sean líderes humildes, agradables ante ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a compartir la palabra de Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 8 al versículo 14, y dice: se levantó, comió y bebió. Luego, con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en la cueva donde pasó la noche, y aquí que vino a él la palabra del Señor, y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo, Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y aquí vino a él una voz y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén. Hay preguntas muy importantes que debemos hacer en nuestra vida para poder encontrar respuestas que puedan marcar la dirección, el compromiso e inclusive la calidad de nuestra vida. Una de esas preguntas es: ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Y quién es Dios para ustedes? Dependiendo de cuál sea la respuesta a esta pregunta, la dirección de nuestra vida puede cambiarse por completo, porque la respuesta a esta pregunta va a terminar ejerciendo una influencia poderosa en todas las áreas de nuestra vida. A la hora de elegir un trabajo, una vocación, a la hora de tomar distintas decisiones, inclusive cuando nos relacionamos con diferentes personas. Saber quién es Dios para mí va a terminar afectando todas esas áreas de mi vida. Entonces, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es Dios para ustedes? La Biblia sin duda es el mejor libro, de hecho es el único libro que muestra a nuestro Dios. Y allí es en donde podemos descubrir la respuesta sobre quién es y cómo es nuestro Señor. Por supuesto que la Biblia se escribió también con otros propósitos, pero su propósito principal es mostrarnos a nosotros sobre quién es Dios que nosotros servimos, quién es este Dios que nosotros adoramos. En la Biblia encontramos muchos relatos sobre la vida de varios personajes, como de Abraham, de David, de distintos profetas. El domingo pasado compartimos sobre la experiencia de desánimo que atravesó Elías. Y la vida, la experiencia de cada uno de estos personajes muestran, revelan sobre quién es Dios para nosotros los lectores de la Biblia. El pasaje bíblico de hoy que leímos nos muestra sobre quién era Dios para Elías. Dice el versículo 8: se levantó, comió y bebió. Luego, con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Después de haber sido tratado por el ángel del Señor, como lo vimos el domingo pasado, después de haber comido, bebido y descansado,
Elías recobró las fuerzas, una fuerza suficiente para caminar durante 40 días y 40 noches. Y fíjense hacia dónde se dirige Elías. Viaja hacia el monte Horeb, el monte de Dios, dice la palabra. El monte Horeb es conocido también como monte Sinaí, ¿no? Es llamado aquí como el monte de Dios. Se llama monte de Dios porque muchos hombres descubrieron la presencia de Dios en este monte. A pesar de que el monte Horeb, la palabra Horeb significa desolado, destruido, muchas vidas destruidas fueron restauradas por Dios justamente en este monte. Uno de ellos fue Moisés. En Éxodo 33, 19, Dios se presenta delante de Moisés, ¿no?, en este monte Horeb, y dice así de sí mismo, en Éxodo 33, 19, y le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré delante de ti el nombre del Señor. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, ¿no? Así es como Dios se presenta delante de Moisés. Así era Dios para Moisés. Y Elías, después de su fracaso, después de su desánimo, está buscando justamente a este Dios de bondad, a este Dios de amor, de misericordia en este monte Horeb. Y Dios que se había presentado delante de Moisés, ¿no?, mostrándose como un Dios de misericordia, como un Dios de compasión, vemos hoy que se presenta también delante de Elías y se muestra también como un Dios de amor. Como un Dios que se acerca hacia el que se siente destruido, un Dios que se acerca hacia el que está fracasado y sana, restaura esa vida y lo levanta y lo utiliza nuevamente como un instrumento para su obra y para su gloria. Hermanos, el Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios que restaura la vida de aquellos que fracasaron, aquellos que tropezaron en su vida. Y lo transforma de tal manera para que sean partícipes, ¿no?, en esa grande obra que el Señor va a hacer y está haciendo sobre su pueblo. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que, a pesar de sus fracasos, sus tropiezos, pudieron dejar huellas, marcas en la historia después de ser tratados y restaurados por Dios. Por ejemplo, David es uno de ellos. A pesar de haber llegado al lugar del rey de Israel por la gracia de Dios, David se enorgullece y se olvida de esa gracia, de ese favor que había recibido de Dios. Y termina cayendo en el pecado de adulterio, ¿no?, y de asesinato. Sin embargo, Dios lo restaura y lo utiliza como un instrumento para su obra. Y termina recibiendo el testimonio de que él, ¿no?, David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Pedro, otro ejemplo, el discípulo de Jesús, que también había fracasado cuando negó 3 veces a Jesús y se volvió para atrás, ¿no?, a su vida vieja, al oficio de pescador. Parecía que ya no tenía nada que ver con el reino de Dios, que no tenía otra oportunidad. Sin embargo, fue visitado por Jesús resucitado. Y una vez restaurado por el Señor, fue usado como un instrumento, como una roca para edificar la iglesia de Cristo. Ocurre lo mismo con Elías en la palabra de hoy. Cuando Elías se había hundido en un pozo profundo de depresión y de desesperación, Dios se presenta delante de él, lo visita, lo alimenta, le habla y lo vuelve a restaurar y transforma su vida de tal manera que llega a ser un profeta que representa a todos otros profetas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Jesús subió al monte de transfiguración y allí se presentaron 2 personas que representaban al Antiguo Testamento? Uno fue Moisés y el otro fue Elías. Moisés representando la ley, los mandamientos del Antiguo Testamento, y Elías representando a los profetas del Antiguo Testamento. Recuerden, el Dios que creemos, el Dios que adoramos, continúa hoy visitando a los que tropezaron, a los que fracasaron en su vida, y los restaura y recibe la gloria a través de ellos. Algunos de ustedes puede ser, ¿no?, que hayan fracasado en su vida, que hayan fallado en algunos aspectos, áreas de su vida. Puede ser en la vida familiar quizás, en la vida matrimonial, o que hayan fracasado en sus negocios, en el trabajo, o quizás hayan fallado en cuanto a la relación de amor con Dios mismo. Les vuelvo a repetir, el Dios que nosotros servimos y lo llamamos Padre, es un Dios que nos restaura cuando fallamos y nos utiliza para su gloria como un instrumento para su obra.
Hoy, si podemos aplicar y seguir el proceso que Elías siguió para ser restaurado por Dios, podremos también tener la esperanza de recibir esta restauración de parte del Señor y llegar a ser un instrumento para su gloria. Podemos observar en el texto de Primera de Reyes capítulo 19 algunos procesos o pasos que podemos llamar por los que pasa Elías hasta que se recupera de su fracaso. Y hoy quisiera compartir con ustedes sobre el primer proceso, sobre el primer paso que experimenta Elías. Y se trata de reconfirmar el amor de Dios en nosotros. El primer golpe que recibimos cuando fracasamos en la vida como cristianos es en el área de nuestra relación con Dios. Por eso, en primer lugar, sepan que el fracaso nos hace dudar del amor de Dios. Y eso es lo que hacemos cuando somos golpeados por el fracaso. Dudamos de su amor hacia nosotros. Elías está teniendo esa experiencia en la palabra de hoy. Por eso viene corriendo hacia Dios. Y Dios le hace la misma pregunta 2 veces a Elías, ¿no? Al final del versículo 9 dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y al final del versículo 13 también, ¿qué haces aquí, Elías? Y vemos que en los versículos 10 y 14, Elías también nos entrega a Dios 2 respuestas exactamente iguales. Leamos lo que dice el versículo 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es exactamente la misma respuesta que Elías ya había hecho, ¿no? Ya le había dado a Dios en el versículo 10. ¿Y qué es lo que nos está mostrando esta respuesta? Que esto era lo que estaba dentro de su corazón, no dentro del corazón de Elías. Esto era lo que él, ¿no?, sentía hacia el Señor, un sentimiento de queja, un sentimiento de disconformidad hacia Dios. Es como que está protestando delante del Señor. Y una de las expresiones que mejor muestra el sentimiento de Elías es cuando él dice, he sentido un vivo celo por el Señor, que en el NBI lo traduce como me consume mi amor por ti. Elías está protestando, quejándose con el Señor, porque esa fue la dedicación, la pasión y el esfuerzo que él había tenido hacia Dios. Trabajé duro, con un vivo celo por ti, te amé tanto, pero pareciera que vos no me amás. Elías siente que Dios no le está retribuyendo, bendiciendo su vida como él pensaba que merecía. A pesar de su celo y del amor que él había tenido por Dios, sentía que no recibía lo suficiente. Dios, ¿me amás de verdad? Entonces, ¿por qué fracaso? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué siento de que no recibo lo suficiente de vos? Esa era la duda que Elías no le estaba presentando delante del Señor. Yo no sé si ustedes sintieron lo mismo que Elías, ¿no? Que hicieron lo mejor, que dieron lo mejor de ustedes para Dios, que amaron al Señor de verdad, con dedicación, con sacrificio, pero sintieron de que no estaban recibiendo de Dios la bendición que merecían, que Dios no le estaba dando a ustedes lo suficiente como ustedes estaban deseando o pensando. Dios, respeto tu día, el día del Señor, y no falto a los cultos. Todos los días leo la Biblia y aparto tiempo para orar, ofrendo de corazón y ayudo a los que tienen necesidad. Me esfuerzo en vivir conforme a tu palabra, obedeciendo a tu voluntad. Pero ¿por qué entonces, a pesar de mi pasión, mi celo por ti, las cosas no me van tan bien como las deseo? ¿Es que no me amás? ¿No plantearon esta pregunta alguna vez? En tiempo de fracaso, en tiempo de soledad, el mayor cuidado que debemos tener en nuestra vida cristiana es en no caer en la duda sobre el amor de Dios, la duda sobre la protección y la bendición de Dios. Por eso, en segundo lugar, lo que Dios hace con Elías es ayudar a recuperar su confianza hacia el amor de Dios. Así como vimos el domingo pasado cuando Elías huyó al desierto y cayó cansado debajo de un arbusto de retama y deseaba morirse, Dios había enviado a un ángel para consolarlo, alimentarlo y fortalecerlo, y para que continúe caminando hasta llegar a Horeb, al monte de Dios. Y cuando Elías llega finalmente al monte de Horeb, en la palabra de hoy, podemos ver que es Dios mismo quien se presenta ahora delante de Elías. Y así dice en el versículo 11, Él le dijo, sal y ponte de pie en el monte delante del Señor.
Y aquí que el Señor pasaba, un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Dice aquí en el versículo 11 que el Señor pasaba. El Señor pasaba, su presencia, la presencia de Dios se había presentado delante de Elías. Un poderoso viento que destrozaba las montañas, un terremoto que sacudía la tierra. Y allí estaba el Señor. Pero Elías no podía ver a Dios. Inclusive miren lo que hace Elías en el versículo 13. Dice, y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Elías sabía que Dios mismo se había presentado delante de él e inmediatamente cubre su cara, su rostro con su manto, porque sabía que no podía ver directamente su presencia, porque cualquiera que veía la gloria de Dios de manera directa moría, no sobrevivía. En Éxodo 33, después de que el pueblo de Israel había pasado 11 meses en el desierto de Sinaí, justamente Dios se presenta delante de Moisés, ¿no? Allí en el Monte Horeb, y Dios ordena a Moisés a que guíe a su pueblo y que continúe el viaje hacia la tierra de Canaán. Frente a esta gran responsabilidad, Moisés no se sentía capaz, ¿no? Pareciera que sentía con cierto temor. Entonces él deseaba ver la gloria de Dios, quería que Dios se presentara delante de él, no así poder tener la seguridad, sentir el apoyo de parte de Dios y poder vencer los miedos que él tenía. Por eso dice Moisés allí en Éxodo 33, 18, entonces Moisés dijo, muéstrame por favor tu gloria, muéstrame tu gloria, tu presencia. Y Dios le responde en el versículo 20 de esta manera, no podrás ver mi rostro porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Cualquiera que me ve, morirá. Sin embargo, Dios le permite a Moisés lo siguiente, en los versículos 22 y 23. Sucederá que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. Cuando pase mi gloria, dice el Señor, no verás mi rostro, pero te dejaré ver mis espaldas. Frente a un Moisés inseguro, temeroso, no por su gran responsabilidad, Dios se había presentado delante de él y su gloria había pasado delante de él para demostrar y confirmar ese amor que Dios tenía hacia Moisés, para que él supiera que no estaba solo. Y sucede exactamente lo mismo en la palabra de hoy con Elías y en el mismo lugar encima, ¿no? Que allí donde Moisés había experimentado esto. En Monte Horeb, en ese lugar desolado, la gloria de Dios se presenta nuevamente y como dice en el versículo 11, he aquí que el Señor pasaba. La presencia, la gloria de Dios pasaba delante de Elías. Era lo que Elías necesitaba, saber que no estaba solo en esta lucha espiritual, saber que Dios estaba con él, aunque él no podía ver con sus ojos, aunque él no podía tocar con sus manos, la gloria de Dios estaba presente allí en el viento, allí en el terremoto y también en el fuego. Uno de los pasajes que mejor muestra el amor, el interés, ¿no? que Dios tiene hacia nosotros es Mateo 10, 29 al 31. Y dice, ¿acaso no se venden 2 pajaritos por una moneda? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de su Padre. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados, así que no teman, más valen ustedes que muchos pajaritos. Dios tiene cuidado de aún de los pequeños pájaros, dice. Y Dios tiene inclusive contado hasta la cantidad de nuestros cabellos. Y también dice que valemos más, que somos importantes para el Señor. Hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros porque nos ama, conoce nuestras necesidades. Por eso nos lleva a confiar y no dudar de su amor. Dios se presenta con su gloria delante de Elías y quitó todas las dudas que Elías tenía sobre el amor de Dios. En tercer lugar, debemos recordar que el amor de Dios es un amor incondicional. El amor del hombre es condicional, pero el amor de nuestro Dios es incondicional. Hermanos, el amor de Dios no cambia cuando hacemos bien las cosas o cuando vivimos por fe o cuando aún no nos alejamos de la fe o tropezamos. El amor de Dios sigue siendo fiel hacia nosotros.
ese amor por nosotros no cambia. Cuando Dios decidió amarnos, no lo hizo por las cosas que nosotros podíamos hacer por Él. No es que Dios haya visto alguna utilidad, alguna practicidad de nosotros y dijo, este me va a servir, entonces lo voy a amar. No, no es eso lo que pasó. Tampoco cuando decidió amarnos lo hizo esperando que fuéramos perfectos, ¿no? Que no fracasemos nunca. Cuando Dios decidió amarnos sabía que podíamos dudar de Él, que podíamos tropezar, que podíamos fallar, que éramos imperfectos, que podíamos defraudarlo inclusive. Sin embargo, tal cual como somos, tal cual como éramos y como estamos, así Dios decidió amarnos de manera incondicional. Elías en este capítulo 19 comete varios errores. Frente a la amenaza de Jezabel actuó con incredulidad, tuvo más temor del hombre que de Dios, huyó de su campo ministerial, abandonó su ministerio e inclusive sintió el deseo de quitarse la vida. Cometió varios errores, pero hay una cosa que Elías hizo bien. Fue a caerse ante la presencia de Dios. Huyó hacia los brazos del Señor. Y vemos que Dios escucha sus quejas, acaricia su cansancio, alimenta su cuerpo y restaura su espíritu. ¿Por qué? Porque Dios ama a pesar de sus fallas, a pesar de sus fracasos. Hermanos, recuerden, en tiempos de fracasos y en tiempos de pruebas, necesitamos reconfirmar el amor de Dios hacia nosotros. Sepan que cuando la prueba nos golpea, podemos dudar de su amor, pero confíen en la obra que Dios puede hacer para recuperar la confianza hacia su amor, ¿no? En nosotros. Y sepan que el amor de Dios es un amor incondicional a pesar de nuestras debilidades. Y sabiendo esto, así como Elías corrió hacia el Horeb, hacia el monte de Dios, vayamos ante la presencia de Dios, aún con dudas, aún con quejas, y podremos experimentar el obrar de Dios en nosotros, que reconfirma su amor, ¿no? Ese amor que el Señor tiene hacia nosotros. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Es verdad, en tiempos de dificultades, en tiempos de fracasos, en tiempos de tormentas, Señor, muchas veces, Padre, el amor, esta área de nuestra relación con vos, Padre, es golpeado por la situación y empezamos a dudar de tu amor. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros podamos tener, Padre, esta conciencia y podamos prepararnos para estos tiempos de prueba. Ayúdanos en esos tiempos de duda, que podamos ser visitados por vos, que tu Espíritu Santo nos visite para poder reconfirmar ese amor que vos tenés hacia nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, poder confiar ese amor incondicional que vos tenés y que a pesar de las dudas, a pesar de las dificultades, a pesar de que a veces tambaleamos, poder caernos, poder acercarnos, poder corrernos, Señor, hacia tu presencia y poder realmente experimentar tu obrar en nosotros. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el infinito amor de nuestro Dios Padre, la fortaleza, la llenura, la presencia del Espíritu Santo, sea sobre cada uno de aquellos que luchan en este tiempo de dificultad, con las dudas, con la incertidumbre. Sobre ellos tu presencia sea real, reconfirmando ese amor, esa fe en la vida de cada uno de mis hermanos. Sobre ellos, Señor, sea tu presencia desde ahora y para siempre. Amén y amén. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz.